juventud de la Iglesia de Dios, paz a nosotros. En este primer tema quiero observar una parte muy importante del versículo que guía toda esta secuencia de microtemas. El versículo a analizar está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Este versículo declara así: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. En este primer microtema veremos lo que es el temor de Dios, el concepto que está en las Sagradas Escrituras, plasmado en diferentes porciones, y también cómo puede el joven desarrollar esta virtud que viene de parte de Dios. Y empezamos por ese primer punto. ¿Qué es el temor de Dios? Para ello tenemos que ver versículos que nos hablan acerca de este maravilloso don. Por ejemplo, Proverbios 1:7. Esta porción, que es muy importante, declara lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría tiene una fuerte relación entonces con el temor de Jehová y dice que es el principio, pero esto también se complementa de una manera muy particular con lo que dice el libro de Job en su capítulo 28, en el versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Por lo tanto, si el temor de Dios tiene una fuerte relación con la sabiduría y la inteligencia, entonces es un proceso mental. Es algo que ocurre dentro de nuestra mente. Por lo tanto, el temor de Dios va a tener que ser desarrollado en nuestro espíritu y por lo tanto es ajeno a cualquier relación con la carne. El temor de Dios, ¿qué es entonces? ¿En qué consiste ese proceso mental? Miren lo que dice el libro del Éxodo en su capítulo 20, versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Esto fue declarado porque si observamos el versículo 18, el pueblo acababa de presenciar voces, llamas, sonidos de bocina y el monte humeando, y lo ve el pueblo y dice que tiemblan. Algo estaba sucediendo dentro de ellos. Entonces, lo que responde Moisés refleja uno de los aspectos principales del temor de Dios. Les dice: no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. Esto, hermanos, nos tiene que hacer entender que el temor parte de un reconocimiento hacia un ser superior. Y tenemos que ver en este versículo que el temor es algo que el mismo Padre otorga a sus hijos. El temor es algo que va a ser desarrollado por el mismo Padre, trabajado por el mismo Padre en nosotros. Y que tiene la intención de hacer que identifiquemos su ser como algo muy superior. Daniel le decía el vidente, y también en unas frases que están desarrolladas en el libro de Job de parte de Eliud, dice él que él está sobre todas las cosas y él ve todas las cosas. Cuando alguien es consciente de eso y reconoce que ese ser es superior, como lo hizo el pueblo aquí, reconoce su gran poder, su superioridad,
es que el temor empieza en nosotros. Pero no solamente se queda en esta parte que nos hace temblar como lo hizo con el pueblo. Esto tiene que avanzar, tiene que mejorar en la vida espiritual. Y esto se va a convertir en algo muy importante. Lo encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, hablando del Señor Jesucristo, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, ese primer temor que surge al identificar que existe algo superior, pasa a ser un temor, un miedo reverencial. Es decir, lo que lleva ese temor es el reconocimiento, pero no solamente de mi mente, de decir existe un Dios, sino a la necesidad de reverenciarlo, a la necesidad de respetarlo de una forma extraordinaria, de una forma que lleve a la transformación. Porque, miren, dice más adelante esta misma carta a los Hebreos, capítulo 12, pero ahora el versículo 28 dice: así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vean los mismos elementos en diferentes porciones, pero que ahora nos hace identificar otra parte importante del concepto del temor de Dios. ¿Y cuál es? Que ese temor nos va a permitir actuar para agradar a Dios. En mi servicio particular va a haber tal caridad, dice aquí retengamos la gracia, es decir, va a haber tal calidad que mis acciones, mi servicio a Dios le va a agradar. Y dice claramente, ¿por qué le va a agradar y por qué me va a importar tanto que todas mis acciones sean agradables a Él? Porque va a seguir presente eso de reconocer que Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, hermanos, esta virtud del temor de Dios es fundamental en mi desarrollo espiritual. Y ahora veamos cómo es que el joven puede desarrollar esta maravillosa virtud. ¿Podrá hacerlo a edades tempranas? Desde luego que sí. Por ejemplo, José narra el capítulo 39 del libro del Génesis que José, a una edad temprana, porque no tenía mucho en Egipto, ya que fue vendido a los 17 años, y quizá pase un año, un par de años para llegar a convertirse en el siervo de Potifar. Pero lo que sí es que seguía siendo muy joven, y desde esa edad manifestó que tenía esta maravillosa virtud, porque rechaza a esa mujer que lo acosaba constantemente. Y en sus palabras refleja que tenía bien ubicado quién era Dios y que era un ser superior, que lo veía y dice: yo no voy a pecar en contra de Dios. Aunque estaba lejos, en un pueblo extranjero, sin la supervisión de sus padres, sin alguien que lo conociera, él sabía que sí había alguien superior que todo lo ve y que iba a ser testigo de sus acciones y que iba a aprobar o desaprobarlas. Y por lo tanto dice: no voy a pecar en contra de Dios. Él le temía profundamente a Dios. Y ese es un testimonio de que sí se puede desarrollar. ¿Cómo lo puede desarrollar el joven? Desde luego que hay conceptos muy importantes que tienen que ser analizados, como por ejemplo que el temor de Dios es un mandamiento. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, que Dios demanda eso de nosotros. ¿Y qué pide Jehová tu Dios? Que le temas, y agrega algo muy particular: de todo tu corazón y de toda tu alma. Esto tiene que estar presente en tu vida, amado joven. Comprender que el temor de Dios es un mandamiento que, como lo vimos en el concepto, evita que peques. Evita que peques. Pero además, lo que provoca también ese temor es que sirvas de corazón, que actúes con mucho cuidado, que contemples las consecuencias de tus acciones, como lo vemos en el ejemplo de José. ¿Cómo también lo puedes agregar?
El Salmo 19 desarrolla una porción muy hermosa acerca de los mandamientos, acerca de la ley. Habla profundamente de lo que es. Miren, dice esa porción del libro de los Salmos, capítulo 19, lo siguiente. La ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová puro, el temor de Jehová limpio. Es decir, si observamos esta porción, vemos que está refiriéndose a la ley, a su palabra, y agrega el temor de Jehová con una correlación hasta estos conceptos. Por lo tanto, el temor de Jehová tiene una fuerte relación con la ley. Si tú no conoces la ley, si tú no conoces con precisión cómo guardar los mandamientos, muy difícilmente vas a alcanzar a temerle de corazón y con el alma. Por lo tanto, es necesario que leamos fuertemente la palabra de Dios. Va a ser fundamental comprender aspectos vitales de esta palabra. Meditar en las leyes, meditar también en los beneficios y consecuencias que hay de guardarlos o romperlos. Dice el Proverbio, capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Por lo tanto, alguien que teme a Dios analiza, veamos, sus acciones malas, su propia actitud. Si alguien actúa con soberbia, no le teme a Dios. La arrogancia, el mal camino, la boca perversa, mis sentimientos y palabras también tienen que ser analizados. Es decir, el joven puede temer a Dios cuando empieza a analizar cada aspecto de su vida para agradarle a Dios. Y desde luego, algo muy importante y con lo cual concluimos este primer punto. En Eclesiastés capítulo 12, que es muy citado para los jóvenes, porque empieza, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, pero me interesa el final de este capítulo y del libro, porque concluye, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y agrega, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Dios es el ser superior y conoce todas mis intenciones. Entonces, en cada aspecto de lo que hago, tengo que tener mucho cuidado. Cuando logro esto, empiezo a ser sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Paz a vosotros.